Muchas gracias, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Déjenme comenzar agradeciendo a la Sociedad Mexicana de Salud Pública la invitación para estar con ustedes el día de hoy y muy especialmente a mi amiga, mi querida amiga, la doctora María Eugenia Jiménez, una hermana más que una amiga, que me hizo el favor de invitarme. Ella ya mencionaba que yo soy biólogo y en efecto, yo no soy médico, no soy epidemiólogo, no soy infectólogo, no soy virólogo, me dedico a problemas de evolución y algo que seguramente muchos de ustedes tienen claro es que los virus han representado desde hace mucho una duda que ya decía la doctora Sonia López al principio, nos hace cuestionarnos sobre exactamente qué son. Eh, Sabemos de los efectos negativos de los virus, pero en realidad, como voy a tratar de mostrarles hoy, los virus y las pandemias que ocasionan, cuando surgen, cuando se desarrollan, representan un evento evolutivo y además cuando son virus de RNA, que fue el caso, es el caso del SARS-CoV-2, del virus de la polio, del virus del VIH, etcétera. Allí lo que tenemos es un modelo espléndido de un sistema biológico con un genoma como el que pudo haber habido en etapas muy tempranas de la evolución en nuestro planeta. De ahí el interés de mi grupo, de mi propio interés en tratar de entender a los virus. Yo me tienen a sus órdenes en la Facultad de Ciencias, en el Colegio Nacional, y déjenme comenzar con algo que estoy seguro refleja un poco la preocupación que tenemos con los virus. Miren, en 1977, Joan y Peter Medawar, dos inmunólogos extraordinarios, dijeron que los virus no son otra cosa que una mala noticia enfundada en proteínas. Y la definición se ha vuelto extraordinariamente popular y todo el mundo piensa que efectivamente a los virus es algo a los que hay que huirles. Sin embargo, hay que decir que a pesar de la reputación que tienen y su relativa simplicidad estructural y funcional, la mayor parte de los virus no son patógenos, que hay virus en todos los reinos biológicos y finalmente que los virus ni fueron los primeros seres vivos ni son primitivos, aunque algunos virus o algunos genes virales pueden ser realmente muy antiguos. Una pregunta que se hacen todos repetidamente es si los virus están vivos o no, porque sabemos que se replican, mutan y evolucionan, como lo demuestra la aparición de variantes del SARS-CoV-2. De hecho, ustedes saben que todos hemos seguido con atención la sucesión de letras del alfabeto griego, tratando de entender cuáles son los efectos de delta, de alfa, de omicron, y en realidad allí lo que estamos viendo es una sucesión de estructuras virales, de sistemas virales que están apareciendo y que nos hacen preguntarnos exactamente cómo es que evolucionan. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los organismos están igualmente vivos, es decir, un procarionte, un champiñón, un perro, todos están exactamente igual de vivos. No hay ninguna diferencia en términos de la categoría vida que encontramos en un champiñón, en un elote o en una amiba, pero no todas las entidades vivas son organismos. Esto puede sonar un poco raro, pero para los médicos en realidad, si se ponen a reflexionar, es un evento común y corriente. Los órganos como el corazón, los riñones o tejidos líquidos como la sangre están vivos, y eso queda demostrado con los trasplantes y las transfusiones, pero no son organismos. Entonces, hacer el sinónimo de vida con organismos no necesariamente es correcto. Todos los organismos están igualmente vivos, pero no todas las entidades biológicas poseen el conjunto de propiedades que asociamos empíricamente con los sistemas vivientes, y eso es exactamente el caso de los virus. Y hay que decir que los virus están constituidos por los mismos monómeros y polímeros que los sistemas celulares. Tienen proteínas, tienen lípidos que siempre se roban de las células que infectan, en el caso en que exista una membrana viral. Tienen material genético, pero solo presentan un tipo de polímero genético. No, hasta la fecha solo conocemos virus que tienen RNA o DNA, pero nunca hemos encontrado un virus que posea ambos
ambos polímeros. Solamente se pueden multiplicar en el medio intracelular. O bien puede uno tener, por ejemplo, en un tubo de ensayo, puede simular lo que ocurre en el interior de una célula y entonces los virus se pueden multiplicar allí. Los virus pueden codificar para enzimas metabólicas y parte de operones, pero carecen de rutas metabólicas completas. Y todo indica, todo lo que sabemos es que los genes de enzimas metabólicas de los genes presentes en operones han sido robados por los virus de células que infectan. Y finalmente un punto que es importante, que curiosamente nunca se menciona, pero que creo que es muy importante, es que los virus se ensamblan pero no presentan desarrollo ontogénico. ¿Qué quiere decir desarrollo ontogénico? Todos ustedes lo conocen. Por ejemplo, cuando nace un bebé, está precedido por todo un proceso de desarrollo ontogénico de 9 meses que comienza con el proceso de fecundación de un óvulo. Esto es algo que este desarrollo ontogénico es algo que incluso vemos, por ejemplo, en las bacterias. Unas 2 bacterias que se reproduzcan, por ejemplo, a partir de un bacilo, pues en realidad comienzan como bacterias pequeñitas cuando se forman los surcos que eventualmente van a permitir que el bacilo se reproduzca. Los virus, en cambio, son virus que, por ejemplo, a diferencia de las células van a crecer a partir de los alimentos que hay en el ambiente, crecen y en un momento dado se reproducen y vuelven a crecer y este es un ciclo que conocemos exactamente bien. Los virus no. Nunca hemos visto un virus bebé, nunca hemos visto un embrión de virus, nunca hemos visto un cigoto de virus, porque los virus son como el Lego, son como estos juegos infantiles que todos ustedes conocen en donde se van ensamblando a partir de piezas prefabricadas. Pero estas piezas prefabricadas se sintetizan en el interior de las células gracias precisamente a la expresión del material genético viral. Entonces podemos decir que los virus están constituidos por monómeros y polímeros, solo se pueden multiplicar en el medio intracelular, pueden codificar para enzimas que han robado los genes, han sido robados del medio celular, se ensamblan pero no presentan desarrollo ontogénico y se replican, mutan y evolucionan por mecanismos darwinistas. Y es justo en este punto donde la gente dice, bueno, seguramente sí están vivos. Y déjenme poner un ejemplo muy dramático de una evolución darwinista de un sistema viral. Aquí ven ustedes una gráfica tomada del libro de Palumbi, The Evolution Explosion, en donde ven ustedes una población inicial de virus de la inmunodeficiencia humana que estaban presentes en un bebé cuando nació. Y ven ustedes como al cabo de más o menos un año empiezan a aparecer variantes, al cabo de 2 años otras variantes distintas, 3 años otras variantes adicionales, 4 años más o menos otra población diferente y al cabo de 5 años aparece una población que es obviamente pariente, es descendiente de la población inicial, pero ya no es la misma. Y aquí desafortunadamente el bebé falleció, el niño falleció. Falleció porque estamos hablando de un registro que se hizo hace más o menos 25 años, 26 años, cuando los antirretrovirales ni remotamente eran tan eficaces como los de ahora y es importante hacer notar que fue un bebé porque lo que estamos viendo aquí es el seguimiento médico, epidemiológico de las distintas variantes con la certeza de que en este individuo no hubo infecciones adicionales. Pero aquí ven ustedes una genealogía de una población viral que es prácticamente idéntica a una genealogía que veríamos de una población biológica común y corriente de insectos, de ratones, de plantas que esté evolucionando. Bueno, esto es cierto para el caso de los virus y alguien diría, aquí vemos ejemplos de que el virus está vivo, pero puedo hacer experimentos, por ejemplo, tomando una población de 10 a la 15 secuencias de RNA, las coloco en una columna donde hay ATP que está unido a la resina. La mayor parte de las secuencias no se van a pegar a ese ATP, las desecho, unas pocas se van a pegar, las amplifico por una reacción de PCR, repito el experimento una y otra vez y todos conocen el resultado. Al cabo de N ciclos de hechos, lo que voy a tener es una población
de moléculas de RNA que ciertamente no están vivas, no hay moléculas que estén vivas por sí mismas y que sin embargo evolucionaron en términos darwinistas. Es decir, un sistema que se replique con variabilidad puede evolucionar por selección natural. La selección por lo tanto, uno puede decir tranquilamente que la evolución darwinista es una condición necesaria, pero no suficiente para reconocer la vida. El que tengamos una población viral que evoluciona por selección natural no quiere decir en modo alguno que esté vivo. Ahora, la pregunta que uno se haría de inmediato es, ¿y cómo le hago para clasificar a los virus? Y hay una tendencia en medicina, en veterinaria, en ciencias agrícolas, para clasificar a los virus solamente como patógenos, lo cual tiene una utilidad enorme. Yo puedo clasificar a los virus como patógenos en función del tipo de cápside que poseen o en función de las especies de los órganos o los sistemas que afecten o de las enfermedades que provocan. Y así hablamos, por ejemplo, de virus del sistema respiratorio. Y esto llevó, todos fuimos testigos desafortunados, llevó a considerar al principio, por ejemplo, en México, al virus, al SARS-CoV-2, al virus responsable de la COVID-19, como un virus equivalente al de la influenza. Los dos causan daños en el aparato respiratorio, ambos se transmiten por el aire, algunos pueden ser tremendamente dañinos, en algunos pacientes no va a haber ningún problema, pero se dan cuenta que la idea implícita de hacer esta comparación es que los virus son equivalentes o idénticos. Bueno, el problema de este tipo de clasificación es que no permite ver las relaciones biológicas y ha favorecido la idea de que cada virus es un patógeno surgido de manera independiente. Reconocer el origen real de los virus, de evolución que hay atrás de cada virus, por el contrario, como vamos a darnos cuenta, nos permite hacer no solamente genética de poblaciones con los virus, sino también poder modificar una serie de sustancias para inhibir su multiplicación. Probablemente la clasificación más útil de los virus es la que propuso David Baltimore en 1971 a partir de la naturaleza del material genético. Todos ustedes saben que hay dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA, una molécula de doble hélice típicamente, en donde la secuencia de bases está almacenada hacia el interior de la doble hélice y por lo tanto no está expuesta a la acción hidrolítica, por ejemplo, del agua, o no está expuesta a las sustancias del medio ambiente y por lo tanto la tasa de evolución va a ser muy baja. Y el RNA, que es una molécula que creemos es más antiguo que el DNA, es una molécula en donde pueden haber regiones con doble hélice, puede haber en horquillas como la que estoy señalando aquí, puede haber regiones de una sola hebra y esto hace típicamente que el RNA adopte estructuras terciarias muy complicadas a nivel espacial y por otro lado también hace que las regiones que están sin una doble hélice tengan una tasa de mutaciones, una tasa de cambios químicos mucho más alta. A partir del reconocimiento de que no hay virus que tengan DNA y RNA al mismo tiempo, David Baltimore propuso que clasificáramos a los virus en virus de RNA y de DNA. Y así oímos, por ejemplo, todos hablar de los virus de RNA una y otra vez. Pero esto puede ser una clasificación muy engañosa si no lo vemos con atención. Miren, por ejemplo, yo puedo hablar del reino animal. Y si hablo del reino animal, lo mismo estoy hablando de piojos que de rinocerontes, que de caracoles, que de pichones, que de murciélagos, que de tlacuaches, etcétera. Se dan ustedes cuenta que atrás del reino animal hay una diversidad enorme. Y lo mismo pasa con los virus de RNA. Los virus de RNA pueden ser
virus formados con genomas partidos en 8 pedacitos, como el virus de la influenza, y estos 8 fragmentos del genoma pueden hacer que haya intercambio con otros virus de influenza y aparezcan cepas nuevas. Puedo tener virus como el de la inmunodeficiencia humana, que tienen 2 secuencias, 2 moléculas de RNA idénticas, es decir, son diploides igual que nosotros, igual que una vaca, igual que un chícharo. Puedo tener virus como el del Zika, puedo tener virus que prácticamente no están cambiando, como el virus de la varicela, como el virus de las paperas, y puedo tener virus que tienen efectos raros en los pacientes, como que la primera infección sea grave, pero la segunda o la tercera pueden ser mortales. Entonces, se dan ustedes cuenta que aunque la estructura externa general de los virus es más o menos parecida, sin embargo, la genética va a ser extraordinariamente distinta. Y esto en realidad se refleja en la manera en que vemos a los virus de RNA. Hay virus de RNA de una sola hebra de RNA, que llamamos una hebra positiva, que en cuanto entran al interior de la célula inmediatamente se traducen, funciona como RNA mensajero. Hay otros de una sola hebra de RNA negativa que entra a la célula, se transcribe y la transcripción es la que funciona, el transcrito es el que funciona como el genoma viral. Tenemos virus de doble hélice de RNA y tenemos los retrovirus como el VIH, en que realmente tenemos virus de RNA que se transcriben en el interior celular para dar la misma secuencia, pero ahora de DNA, se forma una doble hélice de DNA y esta es la que se inserta en el núcleo celular. Y en cambio, cuando nos fijamos en los virus de DNA, solamente tengo o de una sola hebra o de 2 hebras. Se dan cuenta que en términos evolutivos, los virus de RNA han explorado, en el curso de la evolución, se han explorado estrategias de replicación y almacenamiento del material genético que son extraordinariamente diversas, y esto los vuelve extraordinariamente importantes en términos evolutivos. Ahora, ¿qué tienen en común todos los virus del RNA? Esto va a sonar absolutamente pleonásmico, pero todos los virus de RNA poseen un genoma de RNA. Esto es una regla general. Y la segunda regla, perfectamente establecida hasta nuestros días, es que todos los virus de RNA se replican, se multiplican gracias a RNA polimerasas de origen monofiléticos. Es decir, las RNA polimerasas de cualquier virus de RNA conocido son homólogas, tienen un origen común, aunque por qué tienen este origen común es algo que seguimos sin saber. Lo que sabemos muy bien es la estructura de las RNA polimerasas de los virus de RNA. Y aquí ven un ejemplo muy bueno, que es el virus la estructura terciaria tridimensional de la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C. Y decimos que tiene una forma de mano derecha, en donde lo que vemos es realmente los dedos y el pulgar, como en el modelo que están ustedes viendo aquí de la mano de Rodin. Tienen la palma de la mano, que es la región catalítica más antigua que tienen los virus, y si regresamos a la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, ven ustedes aquí el pulgar, los dedos, ambos interaccionan con el molde y con el substrato, y la palma de la mano, que como ya mencioné, es la parte catalítica y ciertamente más antigua. Ahora tenemos muchísimas estructuras terciarias, cada vez más, de las RNA polimerasas, y pueden darse ustedes cuenta que tenemos aquí, por ejemplo, la RNA polimerasa, RNA dependiente del SARS-CoV-2, es una polimerasa con la forma de mano derecha. Lo mismo ocurre con la DNA polimerasa RNA dependiente, en el caso, por ejemplo, de los virus del SIDA. Y ven ustedes aquí DNA polimerasas, DNA dependientes, es decir, forman DNA, leen DNA, y se dan cuenta que la forma global es la misma. Claramente todas estas polimerasas tienen un origen común. Y por tener un origen común,
y poder utilizar a veces RNA o a veces DNA como molde o como substrato, se dan ustedes cuenta que carecen de una especificidad absoluta de estas estructuras, lo cual es fascinante porque en bioquímica siempre les enseñamos a los alumnos que las polimerasas son extraordinariamente específicas y eso no necesariamente es cierto. Y aquí vemos un caso de divergencia, de evolución a partir de una polimerasa ancestral. Pero el hecho de que tengan estas polimerasas, estructuras terciarias, es fascinante. Miren, Rodrigo Jacome, un colega de laboratorio, hizo originalmente la tesis de doctorado conmigo, ahora es un investigador independiente. Aquí hizo una comparación tridimensional, una comparación estructural de las polimerasas de la hepatitis C en color azul con la del SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 en color amarillo. Y se dan ustedes cuenta que se pueden enzimar ambas estructuras sin ningún problema, pero además se dan cuenta que tienen aquí una especie de túnel que es realmente la parte catalítica en donde se va a replicar el RNA viral. Y como son tan parecidas, hace un par de años, cuando empezó la pandemia, varios autores propusimos de manera independiente que se podían utilizar moléculas como el sofosbuvir, que es un inhibidor de la replicación del virus de la hepatitis C y es un inhibidor aprobado por la FDA, sabemos que no causa ningún problema severo, etcétera. Se podía utilizar para tratar de inhibir la replicación del virus del SARS-CoV-2. Aquí ven ustedes, se dan cuenta que es un análogo del UTP, ¿no? Del uracil trifosfato. Ven ustedes aquí el uracilo en ambos casos. Ven aquí la ribosa. En el caso del sofosbuvir, en el carbono 2' de la ribosa, en lugar de tener el grupo hidroxilo, lo que tenemos es un flúor y un grupo metilo. Y el pegar este flúor, esto me lo dicen mis amigos químicos, es exactamente lo que vuelve, precisamente lo que vuelve tan caro el sofosbuvir. Es extraordinariamente complicado químicamente pegar esta molécula. Y una vez que está pegada y que tenemos esta prodroga, esta proinhibidor en el cuerpo humano, funciona como un inhibidor de la hepatitis C y se han hecho experimentos, de hecho, se han hecho protocolos para ver qué tan bueno es inhibiendo al SARS-CoV-2. Bueno, hasta aquí he mencionado solamente las polimerasas que tienen una tasa de mutación muy alta. Un virus puede evolucionar por la acumulación de mutaciones. Por ejemplo, puede llegar un virus, infectar una célula, multiplicarse, puede haber mutaciones y entonces voy a tener variantes, que eso es lo que subyace seguramente algunas de las variantes que hemos sufrido, pero también puede haber recombinación, en donde más de un virus penetra al mismo tiempo a una célula y entonces al multiplicarse se da la recombinación y voy a tener un virus híbrido. Y si la idea de recombinación les parece extraña, piensen en un centauro o piensen en una sirena, en donde ustedes ven una parte de un organismo y otra de otro. Eso sería un ejemplo de recombinación como tal. El hecho concreto es que los virus de RNA especialmente tienen una enorme diversidad poblacional y si uno quisiera hacer, digamos, una representación gráfica de la diversidad en las poblaciones de virus de RNA, tendría que tener una curva gaussiana extraordinariamente amplia. Y esto es muy complicado en términos médicos, en términos epidemiológicos, porque significa que puedo tener variantes de los virus de RNA en los extremos que se van a escapar a un medicamento, a la acción de un medicamento, o se van a escapar a la acción de los anticuerpos formados por un proceso, digamos, de infección o de vacunación. De manera que se dan ustedes cuenta que la genética de poblaciones de los virus de RNA tiene un impacto directo en la salud pública. Ahora, vámonos a otro caso de un virus de RNA que es el SARS-CoV-2. La apariencia externa, se dan ustedes cuenta que es básicamente la misma que vemos en otros virus de RNA, pero este es un virus muy peculiar que fue descrito por primera vez por June Almeida, una electrón microscopista escocesa extraordinariamente brillante.
Ella venía de una familia muy modesta, escocesa, no había dinero, no hubo dinero para mandarla a la universidad, ella emigró a Londres y siempre se interesó por la fotografía, aprendió muy rápidamente las técnicas de microscopía electrónica y sus colegas se dieron cuenta que tenía dos habilidades. Era una mujer extraordinariamente inteligente y era una mujer extraordinariamente buena con las manos. Y muy rápidamente la apoyaron para que sacara el doctorado y ya trabajando en un hospital, en un instituto de salud pública inglés, un colega, Tyrell, le envió las muestras de una fluido nasal de unos pacientes que tenían algunos síntomas que no habían visto en otros más. June Almeida rápidamente hizo las preparaciones correspondientes, lo vio al microscopio electrónico y se dio cuenta que se trataba de un virus que tenía estas espículas muy grandes en torno a la membrana y lo describieron como un virus humano nuevo. Ella no solamente era muy inteligente y muy hábil, sino además era una mujer con un sentido poético espléndido y dijo que estas espículas son el equivalente a lo que vemos, a la corona solar que vemos durante un eclipse solar total, y de ahí viene precisamente el nombre de coronavirus. Ahora conocemos con un detalle asombroso, verdaderamente asombroso, la estructura del SARS-CoV-2, de los coronavirus. Sabemos que las espículas son estas proteínas que, como todos sabemos, permiten el proceso de infección. Están insertadas en una membrana de lípidos que los virus se roban de la célula que han infectado, hay una capa de proteínas y luego está el genoma de los coronavirus, que es el genoma viral de RNA más grande que conocemos. No conocemos ningún otro genoma de RNA viral tan grande. Pero además la otra característica importante es el hecho, ya muy determinado experimentalmente, que los virus de RNA evolucionan más o menos 1 millón de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA, acumulan mutaciones 1 millón de veces más rápidamente que un virus de doble hélice de DNA, como el virus de la viruela o el virus de la viruela símica, por ejemplo, ¿no? En cambio, los coronavirus mutan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tienen un genoma tan grande y por qué evolucionan tan lentamente? Y la respuesta está de nueva cuenta en la polimerasa. Ustedes aquí recordarán que ya vimos la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C. Sabemos que es homóloga a la RNA polimerasa por ejemplo, el SARS-CoV-1, del SARS-CoV-2. Aquí ven ustedes de nuevo las regiones que ya reconocemos, el pulgar, los dedos, la palma. Y si comparamos con una DNA polimerasa, por ejemplo, de Escherichia coli, vemos de nueva cuenta el pulgar, los dedos, la palma, pero se dan cuenta que hay un dominio adicional de color rojo. Este dominio adicional, que está unido covalentemente a la palma de la mano, se dan cuenta que en realidad claramente representa una adición y es una exonucleasa. ¿Qué es una exonucleasa? Pues es una molécula que corrige los errores de la polimerasa. Y vamos a ver un ejemplo que está tomado de la red, como ven ustedes aquí. Yo puedo tener un molde de DNA que se está replicando y todos conocemos las reglas de la complementariedad. Enfrente de la timina va a haber una adenina, de la guanina una citosina, de la adenina una timina, de la timina una adenina, de la citosina una guanina, pero aquí la polimerasa se equivocó y colocó enfrente de la citosina no una guanina, sino una adenina. Y en este momento se deforma la doble hélice que se está formando, entra en acción la exonucleasa, corta esta molécula mal colocada, la molécula se va y va a ser reciclada eventualmente, porque en los seres vivos lo que no mata engorda y la vamos a aprovechar eventualmente, pero la polimerasa ya corrigió, gracias a la exonucleasa, ya corrigió ahora este error y ahora la replicación va a proceder sin mayor problema. A mí me gusta mucho comparar la exonucleasa con
con los teléfonos celulares, que todos ustedes saben tienen un programa que nos permite corregir los errores de redacción. Si yo estoy diciendo voy a ir a la casa a comer y escribo casa con Z, inmediatamente el programa del teléfono celular va a corregir ese error. Los adolescentes ahora han mejorado su ortografía, no porque estén leyendo mucho, sino porque tienen los teléfonos celulares. Y la exonucleasa funciona de la misma manera. Y en el caso de los coronavirus y en particular del SARS-CoV-2, lo que tenemos es la molécula de RNA que se está replicando. Aquí la ven de color gris. Hay todo un conjunto de proteínas accesorias dentro del replisoma. En color rojo ven ustedes la polimerasa y pegada a la polimerasa ven el producto del gen NSP14, que es precisamente la exonucleasa. Y esto significa que se van a corregir errores. Y al corregir errores, la molécula, el genoma viral puede aumentar su tamaño sin perder su identidad. Pero esto también tiene consecuencias muy importantes en términos de salud pública. Si yo comparo la diversidad poblacional de virus de RNA con la diversidad poblacional del virus del SARS-CoV-2, se dan ustedes cuenta que esta segunda es extraordinariamente más reducida, lo cual tiene una serie de ventajas importantísimas, porque significa, por ejemplo, que si yo tengo una infección por SARS-CoV-2, tengo solamente una infección por una variante y no por muchas subpoblaciones distintas, como ocurre, por ejemplo, como el HIV. Significa que si tengo una vacuna, la vacuna va a funcionar extraordinariamente bien, a menos de que me aparezca otra variante distinta, en cuyo caso la eficacia puede disminuir, la eficiencia puede disminuir, pero se dan ustedes cuenta que ciertamente la población de SARS-CoV-2 va a reaccionar de manera mucho más homogénea. Ahora, la pregunta natural, bueno, ¿y esta exonucleasa tan peculiar de dónde salió? Cuando en el 2019, antes de que comenzara la variante, estábamos ahí en el laboratorio, llegó un estudiante muy brillante, Adrián Cruz González, nos dijo que quería hacer su tesis de licenciatura en el laboratorio, empezó a trabajar con Rodrigo Jácome y lo primero que hicieron fue comparar las estructuras terciarias de la exonucleasa del SARS-CoV-1, no conocíamos el SARS-CoV-2, con una de las exonucleasas de Escherichia coli, que está aquí marcado en rojo, y se dan ustedes cuenta lo extraordinariamente parecidas que son. De hecho, una diferencia importante que ya tenemos perfectamente corroborada para todas las exonucleasas virales que conocemos es que en las exonucleasas virales hay dos sitios de dos dedos de zinc que están ausentes en las exonucleasas celulares, lo cual es maravilloso porque significa que si, por ejemplo, desarrollamos un agente quelante, este agente puede efectivamente en un momento dado abatir la eficacia de la exonucleasa y abre las posibilidades de una terapia. Pero con este tipo de comparaciones, en cuanto Adrián Cruz González y Rodrigo Jácome nos la hicieron notar, todo el laboratorio se volcó para trabajar con ellos y pueden ver ustedes claramente cómo la exonucleasa de los coronavirus es homóloga, fíjense en las hojas betas, en las hélices alfa, es homóloga a las que vemos en bacteriófagos como el T7, en células como Escherichia coli, en células de ratón, en células de mosca y homóloga también a las que vemos en los lasavirus, que son de RNA. Y entonces en el laboratorio realmente somos muy buenos haciendo filogenias de estructuras terciarias. Eso fue precisamente la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome y pudimos comparar las estructuras terciarias en este árbol evolutivo. Cada ramita que ven ustedes aquí corresponde a una exonucleasa, unas veces de RNA, otras veces de DNA, celulares y virales. Y se dan ustedes cuenta aquí que aquí tenemos exonucleasas que están editando la doble hélice del DNA
de fagos de DNA como T4, T7, Fi29, PH69, T4, etcétera. Y esta está muy alejada, pero es parte del mismo árbol, tienen un origen común a la que tienen los arenavirus, que están destruyendo el RNA que producen las células como parte de un mecanismo de defensa cuando se da la infección por arenavirus, y también es homóloga a la exonucleasa que tiene los coronavirus. Es decir, a lo largo de la evolución, los virus se han robado cuando menos en 3 ocasiones separadas, se han robado exonucleasas celulares. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en que un genoma de SARS-CoV-2 acumula un par de mutaciones por mes, pero durante el mismo periodo el virus de la influenza acumula 4 mutaciones y el VIH acumula 8 mutaciones. Entonces se dan ustedes cuenta que el SARS-CoV-2 realmente está evolucionando muy lentamente, y esto en realidad es lo que nos permitió tener una vacuna tan rápidamente. Perdido en las noticias durante la pandemia, pasó desapercibido un experimento, un ensayo que desafortunadamente falló en el África subsahariana. Se intentó ver la eficacia de otra vacuna contra el VIH y la eficacia era muy mala. ¿Por qué? Pues porque el virus está evolucionando muy rápidamente. Eso no ocurre con el SARS-CoV-2. Y debido a la estabilidad genómica del SARS-CoV-2, sabremos que no habrá niveles altos de variabilidad viral en las personas infectadas, es decir, no va a ocurrir como en el VIH, que son distintas subpoblaciones, que las terapias antivirales pueden ser homogéneas, que la aparición de resistencia será lenta, cosa que efectivamente observamos a pesar del número tan grande de personas que se han infectado. Y dejé aquí con toda intención lo que escribí hace un par de años, que una vacuna va a servir para todas las variantes, porque se dan ustedes cuenta que a pesar de la eficacia reducida que tienen nuestras vacunas contra variantes como Delta o como Omicron, de algo están sirviendo. De manera que estas son consecuencias en términos de salud pública, de salud colectiva, que resultan de la estabilidad genómica del RNA. Ahora, la diversidad genómica tan limitada que tiene el SARS-CoV-2 se puede explicar en parte porque es un virus de aparición muy reciente, no ha tenido tiempo para evolucionar, no ha tenido mucho tiempo para diversificarse, y porque es un virus que no provoca una infección crónica, es decir, se transmite más rápidamente de lo que muta. Y aquí marqué las excepciones, y las excepciones son muy importantes. Miren, aquí ven ustedes una ilustración que apareció en un artículo hace unos meses en Science, en donde pueden ver una serie de mutaciones que aparecieron en el día 64 y en el día 164, 171, en un paciente, no sabemos si es un hombre o una mujer, un paciente que estaba bajo un tratamiento para contender con su cáncer, y por lo tanto estaba inmunodeprimido, y en el día 164 y 171 aparecieron unas deleciones aquí. En el día 171 hubo un cambio de aspartico asparagina, en el 182 de prolina histidina, en el 136 de glutámico alicina, en el 164 de arginina isoleucina, en el 158 de asparagina alicina. Podemos entender estos cambios sin ninguna dificultad, pero lo que realmente estamos viendo aquí es como en un paciente hospitalizado que tuvo cerca de 2 años la infección de COVID, cómo fueron apareciendo las mismas mutaciones que vemos nosotros en las poblaciones naturales, lo cual me está diciendo que efectivamente cuando la infección se vuelve crónica, aparecen distintas mutaciones, y una idea con la que se juega mucho hoy en día es con la que las variantes estas multiresistentes en realidad han aparecido en enfermos que están sujetos a terapias que abaten su sistema inmunológico. Es decir,
La estabilidad genética del SARS-CoV-2 es tal que el virus se propaga con mayor rapidez con la que muta. El virus muta muy rápidamente, se propaga muy rápidamente y eso es más rápido que la mutación. Pero en personas que estén con una infección persistente, se van a acumular mutaciones, o bien, si hay muchas personas infectadas, hay muchas oportunidades para que surjan nuevas variantes. La mayor parte de las mutaciones que estamos siguiendo las vemos en las espículas, porque obviamente aquí la presión de selección es muy fuerte. Las espículas, como todos ustedes saben, son esenciales para que el virus pueda ser reconocido por los receptores AC2 y entre al interior celular. Aquí pueden ver ustedes en una representación de un genoma de coronavirus. Pueden ver ustedes dónde está la posición de la secuencia que está codificando para la proteína Spike, y en este caso pueden ver las mutaciones que condujeron a la variante B117 y se dan cuenta de la enorme cantidad de mutaciones que se han acumulado aquí en Spike. Ahora, hay algo muy importante que sabemos en biología de poblaciones, y es que la tasa de mutación no define por sí mismo la evolución de un sistema biológico o de un virus. La evolución de un sistema viral no depende solo de las mutaciones, sino depende de la rapidez de la tasa, pues, a la que surgen las mutaciones, del impacto fenotípico de dichas mutaciones y del impacto de la selección y la deriva en el sentido de mutaciones neutras sobre estas mutaciones. Ahora, aquí hay un problema que es muy importante, y es el hecho de que no se olviden que las mutaciones surgen básicamente al azar y no sabemos, no es posible predecir la aparición de nuevos virus. Si ustedes recuerdan, el caso del VIH, del ébola, del SARS-CoV-2, nos tomaron totalmente de sorpresa. No podemos predecir el surgimiento de nuevos virus, porque la evolución biológica es un proceso multifactorial y es imposible predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. Pero, como ha insistido Eddie Holmes, probablemente uno de los grandes virólogos de todas las épocas, es mucho más fácil hacer pronósticos realistas sobre la evolución y la propagación de los virus una vez que se han establecido en una población. Y eso lo podemos hacer siguiendo, por ejemplo, el tamaño y los cambios en las poblaciones virales. Sabemos que SARS-CoV-2 se originó, ya no tenemos ninguna duda, se originó en China, en la zona de Wuhan, y ya han aparecido distintas variantes. Algunas de estas variantes, como alfa, gamma, se han extinguido. Con beta ha ocurrido lo mismo. Delta, aparecieron delta y delta plus y nos causó unos daños terribles. Y como ven ustedes en el caso de Omicron, pues estamos viendo en este momento el surgimiento en la India y en el sureste asiático de algunas variantes que es posible que se extiendan, pero aquí ven ustedes claramente que Omicron, que ha sido menos agresivo, por ejemplo, que Delta, no es una descendiente directa de Delta, sino que es parte de la población de virus y en la que podemos rastrear su evolución, pero no podemos afirmar categóricamente que esto hace que el virus se esté haciendo más tenue, menos agresivo. No hay ninguna razón para poder predecir esto. Bien, ya acercándome al final de la charla, les quisiera decir, hay algo que es muy peculiar, y es el hecho de que en los últimos 40 años hemos visto la aparición de epidemias causadas por la influenza H1N1, por el SARS, por la influenza aviar, por el Zika, esto sería el SARS-1, por el SIDA, por el virus del oeste del Nilo, por ébola, por chikungunya, por el SARS-CoV-2. Y lo que tienen en común todas estos sistemas virales es que todos ellos son de RNA. Y nos han tomado por sorpresa. De hecho, ya vimos que no es posible predecir la aparición
de nuevos virus, pero sí es fácil anticipar el surgimiento de mutantes resistentes a los antivirales. Eso es inevitable, es consecuencia de la evolución biológica y es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Y déjenme concentrarme en esto, porque si uno se fija las gráficas modernas que hay sobre enfermedades zoonóticas, se dan ustedes cuenta que tenemos cada vez más enfermedades zoonóticas. Y esto ha llevado, en estos momentos está ocurriendo, a que la gente se pregunte si estamos siendo víctimas de un ataque de los virus, porque tenemos ahora, pues, tenemos el SARS-CoV-2, tenemos la nueva cepa de influenza que está llegando, tenemos la aparición de una variante de la viruela símica y la gente se pregunta, bueno, ¿que hay una acción concertada de virus en contra de nosotros? Y la respuesta es no. La respuesta es muy sencilla. Uno, ahora los podemos detectar con mayor eficacia. Dos, ahora el mundo está mucho más globalizado. Antes los virus viajaban en carabela. El virus de la viruela no atravesó el océano Atlántico, sino hasta que llegó a bordo de las naves europeas que arribaron a América. Y en tercer lugar, las enfermedades zoonóticas se vuelven más evidentes porque al tener mayor población humana, estamos ejerciendo una mayor presión sobre el medio ambiente. Y al ejercer esta mayor presión sobre el medio ambiente, estamos acabando, por ejemplo, con humedales, estamos acabando con selvas, estamos acabando con ciénegas. Y, por ejemplo, si yo tengo mamíferos grandes en una selva, como yo qué sé, tigres o leopardos, estos leopardos van a fallecer muy rápidamente cuando pues, se van a desaparecer cuando yo acabe la selva. Pero los mamíferos pequeños, como los roedores, los ratones, los murciélagos, etcétera, se van a dispersar y al dispersarse interaccionan cada vez más con la población humana y el resultado van a ser enfermedades de origen zoonótico que estas sí van a ser mucho más frecuentes si no sabemos ejercer vigilancia y cuidado sobre los ecosistemas ricos en diversidad biológica. Y esto no es una idea nueva. Es una idea que de hecho Darwin expresó hace 150 años. Hace 150 años Darwin escribió en El origen del hombre que es sabido por todos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca, de un murciélago. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. El hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarles a su vez enfermedades tales como la rabia, las viruelas, etcétera, hecho que comprueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con el auxilio del microscopio o del más minucioso análisis químico. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que el parecido, no solo morfológico, sino también a nivel molecular, en receptores, en sistemas metabólicos, en genomas, etcétera, evidentemente puede permitir que muy fácilmente brinquen virus de otros mamíferos hacia nosotros. Pero lo importante es que ahora tenemos la capacidad para estar ejerciendo vigilancia epidemiológica por un lado y por otro lado para contender, sabida la causa, contender con ese fenómeno y tratar de reducirlo. Y esto es todo lo que les quería yo decir.